La política para unos es algo picante, para otros es algo amarga. Pero sin duda, la política para todos es importante. Si tu gusto es conocer de cerca a los personajes que forman parte de ella, entonces le hallarás el gusto a este programa. Política al Gusto, con Sandy Aguilera. Un programa con el que esperamos dejarte un muy buen sabor de boca. Hoy nos acompaña una de las figuras más relevantes en la lucha contra la corrupción en México. Jurista, académico y extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde encabezó investigaciones clave contra redes de poder económico y político. Al frente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, impulsó la defensa de la innovación, las marcas y el talento mexicano. Pero más allá de los cargos, queremos conocer al hombre, su historia, sus decisiones y su visión de país. Hoy en entrevista, el doctor Santiago Nieto. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Sandy Aguilera y estoy muy bien acompañada por el doctor Santiago Nieto. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, por aceptarnos aquí en tu oficina, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandy, por tu Y pues presencia. bueno, prácticamente vamos a hablar un poquito de ti y de lo que es tu infancia. Vamos a hablar quién es Santiago Nieto, lejos de ser un gran político. No, muchísimas gracias. A ver, mi infancia fue una infancia pues, muy linda, entre San Juan del Río y Querétaro. Mi familia es de San Juan del Río, 5 generaciones. Yo soy la 5ª generación de nietos en San Juan del Río. Mis sobrinos eran mis hijas, la 6ª. Y la primaria, la secundaria y la preparatoria la hice en el Instituto Queretano, San Javier, con los maristas. Iba todos los días y venía de San Juan del Río a Querétaro, son 47 kilómetros. Y la verdad, una vida muy tranquila. Había San Juan del Río en ese momento una ciudad más que estaba convirtiéndose en ser una ciudad industrial. Hubo una transición de ser una ciudad de muchas haciendas agrícola a convertirse en una industria, y eso sucedió en los 70s, en los 80s. Bueno, me tocó vivir pues, mi juventud ahí. Y bueno, sí, disfruté muchísimo con mis primos, mis primas. La verdad es que una familia amplia y muy integrada en cuanto a, más allá de la relación que yo tenía con mis 3 hermanas, con mi hermano, también mis primos formaban parte de este círculo. Y la verdad es que fue una infancia muy, muy bonita, jugando fútbol y montando a caballo. ¿Montas bien a caballo? Sí, bueno, tiene años que no lo hago, pero sí, mis hermanas eran de la escaramuza, tenía un primo que era charro. Sí, claro. A ver si hubo como mucha actividad en torno al campo, finalmente. Claro, qué bonito. Dime quién marcó tu infancia, o más bien quién marcó tu carácter, el que tienes ahora, pero en la infancia. Bueno, yo creo que mi madre, por ejemplo, fue quien me pone a estudiar a Simone de Beauvoir cuando era ya adolescente. Entonces tengo estas notas feministas y el discurso político de las acciones institucionales son en gran medida influencia de mi madre. Mi madre era antropóloga, falleció. Y bueno, mi padre es antropólogo también. En realidad tiene 5 títulos universitarios, los 2. Mi madre alcanzó el nivel de maestría y hizo sus estudios de doctorado. Mi padre es doctor en antropología. Y bueno, pues las vacaciones eran ir a las zonas arqueológicas. Qué interesante. Era la verdad una familia en donde la cultura, la historia eran pues, elementos muy importantes. La lectura era muy, muy, muy importante. Entonces, yo creo que evidentemente pues, mi padre y mi madre formaron una parte pues, muy importante. Tuve también grandes maestros, tanto a nivel de la carrera como maestros que quise mucho en la preparatoria. Y bueno, pues, mi grupo de amistades sanjuanenses persiste. De hecho, ayer cené con 2 de ellos y sus familias. Y bueno, mi grupo de amigos de la preparatoria también subsiste. Pues la verdad es que muy, muy contento. Fue una gran oportunidad el hecho de tocarme Querétaro en una visión distinta a lo que es hoy, ¿no? Hoy es un estado con un enorme desarrollo económico, pero desde ese momento se estaba viendo cómo se podía transitar a lo que es hoy en día. ¿Qué frase marcó tu vida?
¿Te acuerdas de alguna frase que traigas ahorita en el recuerdo? Mira, ahorita me recuerdo uno de mis compañeros de la preparatoria, Eudosio Ravinas, que por cierto trabaja conmigo. Tenía una frase que utilizábamos para la conclusión de la preparatoria y era: la diferencia entre lo posible y lo imposible está en la voluntad del hombre, digamos, hoy del ser humano, ¿no? En esta perspectiva de género. Pero bueno, me parece que es una frase que siempre he recordado con mucho cariño. Doctor, tú fuiste conocida a partir de la UIF, que fuiste un gran servidor público. Antes de entrar a la UIF, ¿tú quién eres? ¿En dónde estabas? A ver, yo llego, hay un proyecto, un programa que se llama Verano de la Investigación Científica. Se cooptaba a estudiantes de provincia para que viniéramos en el verano a trabajar con un investigador. A mí me invitan al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en cuarto de la carrera yo tenía que tomar una decisión si competía por la presidencia de la Sociedad de Alumnos o si me venía a México a estudiar. Creo que ha sido de las mejores decisiones de mi vida. Me decidí venir a México, estuve esos 2 meses colaborando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, regresé a Querétaro a terminar la carrera, me faltaba un año y el resultado fue que al concluir yo mi 5º año, tenía una oferta para convertirme en un técnico académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y eso me permitió regresar. Estamos hablando del junio de 1996. Yo a los 2 días ya estaba trabajando aquí en México y la verdad ganaba 3 pesos, pero yo me sentía el rey del mundo. Claro. Y ahí empezó la actividad. En el 96 designan a Jaime Cárdenas consejero electoral del entonces IFE, y me invita a trabajar con él. Estoy en el 97 en el proceso, me toca parte del proceso en la Ciudad de México, después ya me integro como asesor en el Consejo General del IFE, y estoy desde 1997 hasta el año 2000 en el IFE, cuando a la esposa de Jaime Cárdenas, María de Luz Mijangos, la designan contadora mayor de la Asamblea en ese entonces Asamblea Legislativa en ese entonces Distrito Federal, y me invita como su secretario particular. Entonces dejo momentáneamente el mundo electoral. Por cierto, alguien que era compañera mía, incluso de vecinos de cubículo, era una asesora de Alonso Luján. Yo era asesor de Jaime Cárdenas, nosotros más cercanos al PRD, a la izquierda, ellos más cercanos al PAN. Y Carla Humphrey, mi esposa y consejera electoral. ¿Ahí la conociste? Ahí nos conocimos en 1997 en los pasillos del IFE, los dos como asesores de consejeros, asesor de consejeros electorales. Y es una época también maravillosa. Regreso al mundo electoral en el año 2006. Como secretario de estudio cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ya había sido secretario técnico en el Consejo de la Judicatura Federal, en el Instituto de la Judicatura Federal. Y después me designan jefe de la unidad de investigación del Tribunal Electoral, en lo que en ese entonces se llamaba Centro de Capacitación Judicial Electoral, hoy es Pura Judicial Electoral. Estoy 2 años y en el año 2008, a propuesta del PRD, hay 3 cargos de magistrados electorales. El PRI tenía muy claro quién era su candidata, Claudia Pastor, una amiga mía muy querida. Roberto Martínez, el candidato del PAN, y a mí la izquierda me propone para ser magistrado electoral. Y me convierto durante 5 años como magistrado electoral federal. Me tocaban 4 estados, la 5ª circunscripción, el Estado de México, Colima, Michoacán, Hidalgo. Y fui 3 años presidente de la Sala Toluca. Fui el magistrado más joven en ese momento de esa generación, en que Claudia y Roberto somos prácticamente contemporáneos. Termino en el 2013, peleado en gran medida con el gobierno de Enrique Peña Nieto como gobernador. Entonces tengo muchas fricciones con él. Salgo, pero soy beneficiado del Pacto por México. En el Pacto por México se acuerdan transitar la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República, y entonces el PRI pedía la Fiscalía General, el PAN pedía la Fiscalía Anticorrupción, y nuevamente a propuesta de la izquierda, ahora Manuel Bartlett y el PT Morena votaron por mí, y también votó por mí el PRD, a propuesta de Miguel Barbosa,
me convierto en fiscal electoral. Y siendo fiscal electoral de FEPADE me toca obtener órdenes de prisión contra Javier Duarte, contra César Duarte, me toca enfrentarme con el Verde Ecologista. En 2015 en Chiapas me toca iniciar la investigación de Odebrecht y es cuando Peña Nieto me destituye, precisamente en el tema de Odebrecht, que habíamos encontrado 10.4 millones de dólares que habían sido transferidos a cuentas de Lozoya en esos años, 2012, cuando Peña Nieto era el candidato a la presidencia de la República. Entonces fue una etapa también muy interesante, una persecución muy complicada, y Marcelo Ebrard me termina invitando a unirme a la Cuarta Transformación, me presenta al presidente López Obrador, en ese momento candidato, y me toca que Tatiana Cloutier me empiece a fijar posiciones. Paradójicamente nunca me mandaron a Querétaro, pero durante todo ese proceso de 2018 estuve en Puebla con Barbosa, acompañé a Durazo, y defendí a Lili Telles en Sonora, si nadie sabe para quién trabaja. Me tocó defender a los candidatos, a Manuel Michel, los candidatos de Ricardo Sheffield en Guanajuato con temas penales electorales. Fui a Colima, fui a acompañar a Zoe Robledo a Chiapas. ¿A todos los conociste? Todos en esa batalla, y al final el presidente me manda a llamar y me dice, bueno, ¿qué quieres ser? Y yo le digo, ya que me estaba preguntando qué quería hacer. Claro, de una vez decirle lo que quería. Le dije, ser ministro de la Suprema Corte. Me dice, no, de tus temas de procuración de justicia. Le dije, bueno. Y me dijo, vas a redactar la reforma a la ley de la Fiscalía General de la República. Me dijo, ¿qué falta? Le falta una declaratoria de la ley. Entonces hacemos una ley. Bueno, estaba Ricardo Monreal, estaba Tatiana Cloutier, por supuesto, estaba Julio Menchaca, y conozco a Julio Menchaca, Olga Sánchez Cordero, Paola Félix, mi amiga, también ahí me hago muy amigo de Paola Félix. Y por los temas de combate a la trata de personas, hacemos la ley. Y yo me había hecho una coordinación general, dije, pues, no voy a hacer, y me dijo el presidente, no vas a ser el fiscal general, pero buscarte un espacio bueno. Ya hago la coordinación, y después el presidente me dice que me voy a la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero hiciste un gran papel. ¿Te gustó? Fue una época muy bonita, de 2018 hasta 2021. El expresidente me dice, en ese entonces presidente, me dice, ve a Querétaro, empieza a caminar Querétaro en el 2021. Y yo empecé a frecuentar Querétaro, empecé a generar grupo político de apoyo, pero al final me dijo, no, tú te quedas en la Unidad de Inteligencia Financiera. Había también un tema sobre la residencia, había cambiado yo a mi credencial de elector, dentro del terreno familiar, de la casa familiar, que una parte es mía. Entonces, total, fue increíble. Fue, atacar a los cárteles. Claro. Fue primero el cártel Jalisco. La primera denuncia fue contra el cártel Jalisco, contra Jessica Joana, una hija del Mencho. Después tuvimos el tema del cártel de Sinaloa. Después el huachicol, el combate al huachicol, incluyendo, lo que hizo el presidente fue una cosa impresionante. Pero empezamos a detectar el tema del huachicol, fiscal. Y ahí estaba Cabeza de Vaca metido, estaban algunos administradores aduanales metidos, y Horacio Duarte pidió que se removiera, que se les investigara, y se les encontraron cosas raras, tanto en Baja California como en Tamaulipas. También el tema del huachicol fiscal, que ahorita los panistas se rasgan las vestiduras, pero perdón, pues eso lo inició un panista, claro. Cabeza de Vaca. Y fue la denuncia contra Cabeza de Vaca, el tema de García Luna, el tema de Medina Mora. Todos los temas los tuviste. Me tocaron durante toda esa etapa, y había cosas muy raras. Hacíamos modelos de riesgo, los presentábamos, y alguna vez me tocó el de Nayarit. Aparecía el papá entre el modelo de riesgo, el papá del entonces gobernador. Sí. Y en el caso de Tamaulipas apareció en un modelo de riesgo Cabeza de Vaca como un eventual posible lavador de dinero. El sistema computacional lo dio.
Era un modelo de 0 a 10 y cuando estamos más cercanos del 10 era cuando había más posibilidad de que hubiera un tema de lavado de dinero y así era como empezamos a hacer las investigaciones. Y no, fue una época maravillosa estar acompañar al presidente López Obrador en las mañaneras, estar con él, acompañándolo. Recuerdo que me llevara alguna vez a Querétaro, estuvimos en Oaxaca. A las giras. Muchas veces yo lo acompañaba a las giras, a Colima. Algo que recuerdo con mucho cariño es en el Valle del Yaqui, en Sonora, con un calor, estamos a 40 y tantos grados, y yo de traje, lo único que iba de traje, por acompañarlo a una reunión con el gobierno yaqui. Realmente fue una cosa maravillosa. Muy emotiva, yo creo. Muy emotiva, muy emotiva. Después de tantas investigaciones que tuviste en la UIF, yo me acuerdo que en alguna pregunta que te hicimos en la mañanera, dijimos, ¿por qué le descongelaron las cuentas a Rosario Robles? Y tú dijiste, es que nosotros como UIF no las podíamos congelar, las congelaba la Fiscalía. Y ahorita ya las puede congelar. Sí, ¿Qué opinas del tema? Muy bien, a ver, nosotros podíamos tener un congelamiento de cuentas, pero la anterior Suprema Corte de Justicia nos había generado una jurisprudencia que casualmente cuando estaba Peña Nieto, para Medina Mora, que era el ministro ponente, era constitucional el congelamiento de cuentas. Cuando entra Andrés Manuel López Obrador, cambia de criterio y dice que es inconstitucional, salvo que viniera una solicitud internacional. O claro, que el Ministerio Público pudiera hacer el aseguramiento de las cuentas. Nosotros seguimos, parte de la problemática con Cabeza de Vaca era también fue eso. Al FBI le pedimos un oficio para poder congelarle la cabeza de vaca y total, esa era la cotidianidad. Por eso yo creo que fue una buena decisión de la actual Suprema Corte, del ministro, fue el ministro Arístides el que hizo el planteamiento, y lo que hizo fue fortalecer el sistema mexicano. México debe, igual que todo el mundo, seguir las 40 recomendaciones de Gafi, del Grupo de Acción Financiera Internacional, y dos de ellas, la 38, la 39, tienen que ver con congelamiento de cuentas. La número 4 también ha sido algún pronunciamiento al respecto, y creo que esto permite fortalecer el sistema. Y yo siempre he dicho, creo que hay que tener una temporalidad, o sea, 3 meses, 6 meses, si se denuncia, por supuesto que todo el tiempo que sea necesario. Por supuesto, si son temas de delincuencia organizada, inmediatamente. Hay que inmediatamente. Y el tema fue que Medina Mora hizo esa jurisprudencia para beneficiar a sus amigos. Por supuesto. Y ahí Carmen Nassif se llevó 800 millones de pesos. Cabeza de Vaca Lozoya recuperó su dinero. Y bueno, en ocasiones inclusive gente de los cárteles recibía que se les regresaba el dinero precisamente por esa jurisprudencia. Entonces soy absolutamente a favor de lo que resolvió la Corte. Oye, entre tantos casos que tú estuviste, ¿cuál fue el que más te llamó la atención? ¿Cuál fue el que más te marcó? Que puedas recordar de la UIF, ¿no? A ver, yo creo que el de García Luna fue un caso muy interesante. Estados Unidos nos avisa que hay un tema de vinculación de Medina Mora y García Luna al inicio del sexenio de Felipe Calderón. Después se pelearon y encontramos 2.700 millones de pesos en contratación pública en el gobierno de Calderón, donde él era el secretario de Seguridad, y del gobierno de Peña Nieto, 2.700 millones. Más 77 millones de dólares en otra contratación, y el gobierno de Mancera lo había contratado con 32 millones de pesos para hacerles una asesoría sobre un diagnóstico para la Fiscalía Antisecuestros. Pues yo lo hubiera cobrado menos. Le hubiera cobrado menos. Sí, es una cosa impresionante. Creo que fue un gran caso. Y al final yo no acudí, pero presentamos las pruebas a los fiscales del Distrito Este de Nueva York, en el caso contra García Luna. La defensa se defendió diciendo que no era un tema de corrupción gubernamental, sino que el caso era sobre narcotráfico. Pero de cualquier forma, pues esa información quedó en el expediente de Estados Unidos, donde García Luna sigue en este momento preso, ya con una sentencia de prisión vitalicia. Oye, doctor, ¿y por qué te fuiste de la UIF? Nosotros estábamos muy contentos contigo y de repente ya, que va a renunciar. ¿Por qué renunciaste? Fue la tormenta perfecta. Yo he pisado muchos callos, entonces creo que cuando viene el tema de la boda, primero, ¿por qué en Guatemala? Porque mi madre muere en Guatemala. Entonces, mi esposa me dijo,
que había conocido un lugar maravilloso, que me lo quería enseñar, y me dijo, Carla, oye, pues veamos si con eso se cierra un tipo de familia, porque vamos a iniciar un tipo de familia nuevo, como un ciclo. Entonces, vamos a iniciar un nuevo tipo de familia. Le dije, sí, tienes toda la razón. Yo había estado, mi mamá muere en el 2010, me había tocado ir por ella, llevarla incluso en una ambulancia aérea, llegar a Tapachula, de Tapachula a Querétaro. Y realmente era eso, era un tema de reconocimiento, de honrar a mi madre, la memoria de mi madre, la indeleble memoria de mi madre, y por otro lado, un espacio que le gustaba a Carla. Entonces fuimos, nos pareció maravilloso, mucho más barato que hacerlo en San Miguel de Allende, sí, claro. Sí, seguro. Entonces, la verdad es que fue una gran experiencia. Habíamos invitado al presidente López Obrador, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Evidentemente nos habían dicho que no iban a poder ir porque implicaba pedir un permiso, y el presidente dijo que no iba a pedir un permiso al Congreso para salir del país. Y además porque esos días iba a ir a la ONU. Había sido invitado al Consejo de Seguridad a Nueva York. Sí, claro. Al Consejo de Seguridad. Ahí estuvimos. Sí. Exacto. Estuvimos. Sí, y bueno, pues tormenta perfecta. Mi amiga Paola Félix va y baja en un avión privado, el director del medio de comunicación donde mi esposa escribía, Ili Ortiz, del Universal, y bueno, empieza una guerra entre unos y otros. Al final pues, detienen a la secretaria de Ili, a Paola Félix no, pero hay un periodista que saca la nota como si hubieran detenido a Paola Félix. Amarillista. Ay, sabes cómo son esos periodistas. Y así arrancó todo hasta que dije, no voy a poner en riesgo al movimiento, ni al presidente. El presidente hablando de anticorrupción, y tienes un escándalo con tu titular de fiscal de lavado de dinero, antilavado. Entonces decido renunciar y bueno, pues, porque lo manifiesto públicamente, que yo, mi lealtad está con Andrés Manuel López Obrador, pero mi amor con Carla Humphrey, y al final presentamos la renuncia en la Secretaría de Gobernación, fuimos a cenar, venimos regresando ya de Guatemala. Al siguiente día le entrego a Pablo Gómez, me dice Adán. Al día siguiente. Todo fue muy rápido. Fue rapidísimo, sí. La boda fue el 6 y el día 8 yo ya estaba renunciando. Wow. Y ya entregándole a Pablo Gómez para que siguiera con todos los proyectos. Pero nosotros como medios de comunicación, bueno, no, yo como ciudadana o nosotros como ciudadanas, no estábamos de acuerdo en que te fueras, porque realmente habías dado pues mucha seguridad y mucha certidumbre a todos, ¿no? Por todo lo que había pasado y todos los casos que había resuelto. Entonces, ¿eso no te movió a decir, híjole, dejé inconclusos tales casos? Había un tema de fentanilo que lo dejé inconcluso. Ya al final no se pudo seguir con la investigación de industrias farmacéuticas que estaban importando fentanilo vía Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Ese se quedó. A mí todo el tema de Cabeza de Vaca me hubiera gustado hacer otra denuncia porque había un nuevo material. Honestamente, pues me arrepentí de no haber denunciado a Roberto Gil y a Javier Lozano, saco de pus, porque pensé que iba a verse como un tema muy personal, aun cuando estaban dentro del esquema de Cabeza de Vaca. Entonces, esos, cosas que pasaron. Pero a partir de ahí, tanto Américo Villarreal como Mara Lezama como Julio Menchaca me invitan a colaborar en sus campañas. Le organizo algún evento anticorrupción a Julio Menchaca, le llevo la defensa jurídica a Américo Villarreal y la defensa política. No podíamos entrar a Tamaulipas, teníamos que operar desde Monterrey porque había orden de aprehensión contra el hijo de Américo, contra el presidente municipal de Reynosa, contra el... Todavía estaba Cabeza de Vaca de gobernador. Todavía estaba Cabeza de Vaca de gobernador. Okay. Entonces me toca toda esta parte de la defensa jurídica y con Mara Lezama la entrega y con Julio Menchaca la entrega también. De hecho, hay un acuerdo con nuestro actual Omar Fayad, en ese entonces gobernador de Hidalgo, me designa procurador
5 días antes de terminar, para que alguien del equipo de Julio Menchaca pudiera llevar pues, la transición. Okay. Entonces recibo el gobierno de Michoacán, la Procuraduría sigue estando, formando parte del gobierno local, no es una fiscalía autónoma. Y bueno, llega la toma de protesta de Julio Menchaca y durante 16 meses lo acompaño en un espacio que yo quería tener. Yo quería ser fiscal. Lo había acariciado durante la época de la UIF. Sí, claro. Y bueno, pero la verdad es que esa es una función que te da muchos beneficios y satisfacciones personales inmediatas. Meter un feminicida a la cárcel, meter un violador a la cárcel, te da mucha satisfacción. Entonces era algo que quería yo hacer, que lo viví, lo disfruté muchísimo hasta que, bueno, llegaron el tema de las corcholatas y salgo encuestado en Querétaro y bueno, el resto de la historia ya la conoces. Oye, doctora, hablando de que tenías como que querías ser fiscal, desde el principio que tú querías ser fiscal general, ¿tú tuviste algún desencuentro con Gertz Manero? Sí. Se habla de ese tema. Sí. ¿Qué me puedes contar de eso? A ver, la verdad es que nunca le gustó que la UIF adquiriera un rol protagónico. Entonces siempre se llegó a quejar, inclusive de manera pública, en la reunión con los embajadores y los cónsules, de que había un exceso de protagonismo. Y hubo también un tema del congelamiento de cuentas de Lozoya, donde estábamos en comunicación entre él y yo y Julio Scherer para que se pudiera hacer un congelamiento. Yo sabía que íbamos a tener el problema con los jueces y los amparos, pero sí, claro. Al final me quedaban 15 minutos. Dije, bueno, o lo hago, o si no, corremos el riesgo de que se entere. Lo mandamos al sistema financiero mexicano, le llegó a 2.400 personas. A alguien el domingo lo sacó en un medio. Y a partir de ahí, Gertz Manero me echaba la culpa de que se hubiera escapado Lozoya. Al final fue detenido en Málaga. Estaba participando en el Senado, en un evento, me informan. Y yo tenía un tema previo con Lozoya, porque cuando me destituyen de FEPADE fue precisamente por un caso donde él estaba involucrado. Entonces fue todo este concierto de situaciones lo que hizo que Gertz Manero y yo no tuviéramos nunca una buena relación. Y bueno, de hecho llegaron a iniciar carpetas de investigación con las denuncias de cabeza de vaca, etcétera, etcétera. Y bueno, pero al final pues, la historia fue que Gertz estaba como embajador, representa a nuestro país. Yo respeto, pero siempre he estado con la convicción de que sí, a lo mejor en mi fuero interno yo sí deseaba ser fiscal general. Bueno, hubiera sido un gran fiscal. El hubiera no existe. Bueno, mira, son los tiempos de los perfectos. Y ahorita estamos en el INPI. Ahorita en el INPI. En el INPI. Híjole, está ahorita muy protagónico el INPI, porque realmente no se hablaba tanto del INPI como ahora, doctor. Entonces, digo, es un papel que ha hecho muy interesante el secretario Marcelo Ebrard, ¿verdad? Y todo lo que ha impulsado el INPI. ¿Qué me puedes decir de lo último que ha hecho el INPI? Dos cosas. Primero, hay dos instrucciones muy claras. La presidenta es cómo elevamos el número de patentes mexicanas. Y del récord histórico que era 2021 con 620 patentes, llegamos a 700 en el 2024, llegamos a 988 patentes mexicanas en el 2025. Y bueno, la idea es que podamos comercializar un mayor número de patentes. Actualmente, o cuando llegamos a la administración, el 10% de las patentes mexicanas se comercializaban, estamos entre el 15 y el 18%, la idea es que podamos seguir. Y por otro lado, el secretario Marcelo Ebrard fue también muy claro, necesitamos hacer un esquema de combate a la piratería. No se ha hecho nada en combate a la piratería en los últimos años y eso es algo que nos está generando un reporte negativo por parte de Estados Unidos, el reporte 301. Entonces, con base en dos documentos, el Índice de Innovación Global de la OMPI y el reporte 301 de Estados Unidos, hicimos el programa de atención a los temas inmediatos del INPI. Y era tener una reforma a la ley, que finalmente ya se aprobó recientemente, el 1 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación, tener un proyecto de reglamento, que ya lo tiene en este momento la consejera jurídica Estela Damián, y yo esperaré que pronto se pueda firmar. Combatir la piratería. Tenemos Operación Limpieza, que así lo denominó el secretario Ebrard. Tenemos ya 950 millones de pesos en mercancía asegurada.
casi 7.8 millones de productos piratas. Y por supuesto que nos preocupa muchísimo. 20% de piratería en materia de tabaco. Es un ejemplo que ponemos muy, muy seguido porque son 15,000 millones de pesos que anualmente el Estado mexicano deja de recibir por concepto del tabaco ilegal que se comercializa en nuestro país. Y a eso le podemos sumar textil, le podemos sumar. Recientemente con la FIFA hicimos un operativo para quitar mercancía pirata de Tepita, 25 toneladas de mercancía pirata en 4 bodegas y 15 locales. Y por otro lado, entre la reforma a la ley se estableció un instrumento que se le denomina ambush marketing para evitar que en las inmediaciones de los estadios o de los fanfests existan mercancía pirata o mercancía de empresas que no hayan patrocinado el Mundial. Entonces, por supuesto, si hay una tiendita y ahí alguien vende Pepsi, eso va a poder seguir. De lo contrario, estaremos violando el derechos previamente adquiridos. Pero el punto es que sí hemos trabajado con la FIFA muy fuerte para evitar la piratería en lo que tiene que ver con el Mundial. Y bueno, pues y hemos estado en contacto con la Embajada de Estados Unidos para darle cumplimiento a todos los esquemas de cooperación internacional, para poder tener una mejor posición y que México salga de la Priority Watch List en donde estamos actualmente. Digamos, estamos en la lista negra, la idea es salir de ahí. Oye, doctor, y ahora que estuvieron en Tepito, digo, no nada más había camisetas del Mundial, hay miles de cosas allá. ¿Eso en qué momento van a poder pues quitar toda esa piratería que hay? Sí. Porque es muy grande la piratería que hay ahí. También por eso se celebró el convenio con aduanas, porque aduanas no plantea que ellos no pueden empezar de oficio las investigaciones, pero nosotros sí. Entonces lo que hicimos es un convenio de colaboración para que nos proporcionen información de pedimentos que sean irregulares y que nosotros podamos varar los contenedores o los barcos que estén introduciendo pues, material pirata o de contrabando a México, porque es Manzanillo, es Ensenada, es Lázaro Cárdenas y la porosidad se encuentra en nuestras aduanas. Se revisa el 10% de todo lo que ingresa, es poco en relación con la cantidad de comercio y bueno, pues somos la 12ª economía del mundo, somos el socio comercial más importante de Estados Unidos y nuestro nivel de comercio es de tal magnitud que las instituciones podemos estar rebasadas si no nos coordinamos de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que efectivamente dejen de entrar material pirata, particularmente 95% del material pirata que ingresa de chino. Y finalmente también hay una violación. Tenemos 19 mercados famosos en el país. Tepito es uno de ellos, pero también está San Francisco del Rincón, Guanajuato, y también está, pienso en San Juan de Dios, en Guadalajara. Y lo importante es que todos estos mercados ya tengamos operativos ahí para pues, mandar un mensaje de cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho y, por supuesto, cumplir con nuestras obligaciones internacionales. Y, por ejemplo, está muy de moda ahorita comprar en línea en tiendas chinas. Ellos, o sea, no hay un tratado de comercio con China. Sí, no. No hay. Sin embargo, uno puede entrar a estas tiendas que están reguladas y puedes comprar lo que quieras y es muy barato. ¿Qué va a pasar ahí? Porque pues sí es muy barato, pero es una gran competencia con el mercado mexicano. Sí, las plataformas, hemos pedido a Temu tener una reunión con ellos para hacer lo que hicimos con Mercado Libre, con Meta, con otras plataformas, en donde a partir de inteligencia artificial se ve cuando se está promoviendo material pirata. Entonces la propia inteligencia artificial de la plataforma lo puede detectar, nosotros proporcionamos información y podemos ordenar el bloqueo de los sitios de internet cuando hay mercancía pirata. Y la otra parte es el streaming, cuando tenemos ahí las transmisiones, que evidentemente pues hay que impedir que existan violaciones a los derechos de transmisión pues, que tienen los medios de comunicación en torno a los partidos del Mundial de Fútbol, de los 13 que se desarrollarán en México, pero también de los demás de Estados Unidos y Canadá que van a ser transmitidos en nuestro país. Entonces sí esa es una de las grandes asignaturas pendientes, pero seguiremos en esa ruta. Doctor, o sea que ya no vamos a poder comprar en Temu. La idea es que por lo menos pirata no. Pirata no, ok. Doctor, ¿qué sigue?
¿Qué sigue después del INPI? ¿A dónde vamos? ¿Ya vamos a ser gobernadores o qué? Bueno, ya, ¿no? Ahí, ahorita se inició el proceso partidista. El Tribunal Electoral lo denomina procesos internos de los partidos políticos para el nombramiento. En el caso de Morena, el nombramiento es de el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. El PAN tiene los suyos, el PRI tiene los suyos, pero nuestro procedimiento se llama así. El coordinador, cada estado y cada municipio debe tener un coordinador de los comités de defensa, cada distrito federal debe tener un coordinador. Entonces, lo primero que hicimos es anunciar. Eso le solicité tanto al secretario Marcelo Ebrard como ahorita al secretario particular de la presidenta. Están enterados que tengo el interés de participar y que, por tanto, solicito poder separarme del cargo. A mí la presidenta me designó, me invitó y estoy yo realmente muy orgulloso de estar con la primera mujer presidenta de nuestro país, una mujer además científica, feminista, ambientalista, demócrata radical. Realmente muy, muy contento de trabajar con ella. Pero por supuesto que tengo un interés en Querétaro, he levantado la mano y bueno, pero me quedan claras dos cosas. ¿Quién define Morena? La gente. Serán las queretanas y los queretanos quienes definan si yo tengo que ser o no el coordinador de los comités de la 4T. Y dos, pues la presidencia forma parte de su gabinete empleado, sí, claro. Pues haré donde la presidenta considere que sirvo de mejor forma al movimiento. Querétaro es panista. No por mucho tiempo. No por mucho tiempo, esperemos que así sea. Pero realmente es que yo no te veo, eres de izquierda, ok, sí, estás en la Cuarta Transformación, sí, pero eres una persona muy diferente a otras personas del gabinete. ¿Cómo podemos hacer que los queretanos se sientan tan identificados contigo? Porque ahora que estuviste en campaña como senador, hiciste una gran campaña, realmente fueron muy poquitos puntos los que quedaste abajo. Pero ¿qué es lo que tú crees que tengas que hacer para ofrecerle a los queretanos? Bueno, efectivamente, en el 2024 tuve yo, y es muy interesante, 425.900 votos tuvo el PAN, y Morena tuvimos 425.267. Wow. ¿Dónde están los 8 puntos de diferencia? En unos 70.000 votos del PRI, y en unos 13.000 votos del PRD, que yo no tuve al PT y no tuve al Verde. Y el Verde tuvo 60.000 votos y el PT tuvo 20.000 votos, que si hubieran sido 7 puntos de diferencia de los 8, y hubo 57.000 votos nulos. Y el hubiera no existe, pero tal vez si hubiéramos ido en coalición, el resultado hubiera sido otro. Por eso yo estoy muy entusiasta en que el PAN es un partido que se está desmoronando poco a poco. Le quedan 4 entidades federativas y hoy las encuestas en Chihuahua los ponen contra las cuerdas. En Querétaro estamos en empate técnico, en Aguascalientes y Guanajuato va creciendo. Y yo recuerdo que hace un par de años habrá sido Guacho Díaz, fue el candidato y todas las encuestas le daban al PAN como ganador y termina ganando Morena. Sí, claro. Entonces creo que hay un voto ahí oculto, como fue en Mérida, como fue en varios municipios del estado de Yucatán, y lo mismo creo estoy percibiendo en Querétaro. Querétaro sí, desde el 97 ha sido panista, salvo el 2009, donde entró José Calzada como gobernador. O sea, el PRI, es decir, el PAN ha sido derrotado en Querétaro. Y 3 datos un histórico, por supuesto, Mariano Escobedo derrotó ahí a las tropas conservadoras. Por supuesto, el presidente López Obrador ganó a Ricardo Anaya de Querétaro, en Querétaro, tuvo una mayor votación el presidente López Obrador. Y en el 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum le ganó por 12 puntos porcentuales, no menor, a Xochitl Gálvez. Entonces, sí, el queretano, la queretana, sí vota también por el candidato. Seguro. Prefiero a la presidenta. Claudia Sheinbaum. Pues sí, también. Era lógico que sí lo pudiera, pero sí, pero no solamente se trata de la marca, se trata también de la candidatura. Y la verdad es que sí, es un estado que tiene un desarrollo importante, que tiene una clase media fortalecida, pero también hay enormes desigualdades sociales. La sierra está abandonada, el semidesierto está abandonado, las zonas indígenas de Amealco y Tonimán,
y a mí me preocupa San Juan del Río particularmente por los temas de seguridad y también con la zona del corregidor, la zona metropolitana por los temas de movilidad, porque al final del día hacer 3 horas para ir a tu casa significa 3 horas que no estás con tu familia. ¿Qué sería lo primero que cambiarías ahora que seas gobernador? No, a ver, creo que se requiere un sistema de electromovilidad que para hacer más accesible, sobre todo los temas de las colonias populares, la llegada hacia el centro de la ciudad, creo que necesitamos generar, y hay condiciones para poder, este modelo de centros de datos que no han podido llegar a Querétaro, a pesar de que se han anunciado por la falta de energía, por la falta de agua, sí requerimos tener estas fuentes de empleo. Yo siempre he dicho, Querétaro, el Marqués puede ser un Silicon Valley. Necesitamos llevar la tecnología, llevar la innovación y el haber pasado por el INPI me ha dado esa oportunidad de ver geoterminales, etcétera, que podrían servir para poder tener más agua, para poder purificar el agua, tener sistemas de captación de agua o simple y sencillamente para poder generar más energía. Yo me iré por ahí. ¿Por qué los queretanos tendrían que votar por ti? Yo soy queretano, amo a mi estado, porque creo que se están ensanchando las desigualdades sociales y creo que es importante que un partido de izquierda pueda mitigar eso. Y la forma es como lo ha hecho la presidenta. La presidenta anunció durante su informe que habíamos logrado disminuir como país 13% del nivel de pobreza. La pregunta es, ¿a dónde se fue ese 13% de la población que dejó de estar los niveles de marginalidad? A las clases medias. ¿Qué necesitamos? Unas clases medias más fortalecidas, más anchas, y eso es finalmente lo que hacemos en la Secretaría de Economía, lo que hace también el INPI. No solamente es una institución registral, sino también de fomento al desarrollo económico. Y bueno, por supuesto, porque tengo esa experiencia y una visión de cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho, en un Estado donde ya está aumentando la delincuencia de manera desafortunada y una buena relación con el gobierno federal, con el gobierno de México, va a ser indispensable para que Querétaro siga creciendo. Querétaro no ha firmado muchas cosas con el gobierno federal porque pues, es panista, ¿no? Entre ellos lo que es la salud, ¿no? El sistema de salud. ¿Cómo está el sistema de salud ahora en Querétaro y cómo lo cambiarías tú? ¿Qué cambios harías? A ver, yo lo primero que haría es firmar con el gobierno de México un bienestar. Sí, claro. O sea, tenemos el sistema de salud del ISSSTE, el sistema de salud del IMSS, pero todo el resto de la población que no está en un espacio o en otro, no tiene forma de llegar a medicamentos, a sistemas de salud. Y los panistas dicen que es culpa de la 4T y movimiento, y no hay, ellos ¿por qué Querétaro no se ha sumado al IMSS Bienestar? Yo creo, había una frase del expresidente López Obrador, que decía que cuando algo no suena lógico, suena metálico. Uh-huh. Yo creo que Querétaro no forma parte porque quieren seguir comprando directamente las medicinas en vez de que sea una compra consolidada del gobierno de México. Bueno, y con eso sale más caro. Le sale más caro al Estado, le sale más. Y en general lo vemos en cualquier obra. Cualquier obra sale 3 veces más cara la 5 de febrero. Eran 11 mil millones de pesos. Eran 7.500 millones, todavía dividiendo 1.200 millones adicionales cada año. Entonces, yo lo explico por un tema más bien de corrupción. ¿Por qué no estamos sembrando vida? Ajá. No estamos sembrando vida, no estamos en bienestar. Las cosas no han caminado a la velocidad que se debieran en el tema del tren México-Querétaro, y en gran medida es porque el presidente municipal del Marqués, del PAN, pues no ha dado las autorizaciones que le corresponden. Entonces necesitamos un cambio de ruta, un cambio de dirección, y insisto, yo veo que la 4T puede ayudar mucho a que Querétaro crezca, pero tiene que ser un crecimiento con orden, un crecimiento con rumbo, con dirección, que actualmente no tiene nuestro estado. Ahorita que estás hablando se me vino a la mente la parte del INPI que firmó un convenio con COFEPRIS. Ah, sí. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, por favor? Sí, es muy, muy importante. ¿Cómo hacemos para que de forma más rápida se puedan proteger las patentes y otorgar los registros sanitarios? La patente tiene 20 años de exclusividad
pero al 20 años un día, nuestro objetivo es que los genéricos puedan salir al mercado. Por la vía de los hechos, a veces vía juicios de amparo, esto lo he ido a platicar con Celia Maya, mi paisana, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, es que con esos amparos, en la vía de los hechos, se extienden la patente de 20 a 22 a 23 años, y eso impide que los genéricos lleguen al mercado. ¿Y qué pasa? Pues se encarece toda la compra gubernamental, y dos, las personas no tienen acceso a un medicamento de buena calidad genérico. Es de patente, porque es muy caro. Porque es muy caro. Entonces no pueden acudir al de patente porque es muy caro y no tienen un genérico, que la idea es que los genéricos puedan convertirse en eso, en una mecánica para que las personas menos favorecidas puedan tener acceso a un sistema de salud que sea mejor. ¿Y cuánto tiempo crees que tarde en que se arregle este tema? Porque digo, uno lo vive siempre, ¿no? Un patente puede costar 3,000 pesos y un genérico puede costar 300 pesos. Y los hay en patente. Y uno piensa, es que ¿hasta cuándo voy a seguir pagando esta cantidad? Porque hay enfermedades crónicas, ¿no? Sí. Que hay que estarlo comprando mes a mes. Sí, degenerativas. Sí, a ver, el objetivo es que podamos reducir los plazos. La idea es que las patentes originalmente estaban en 5 años, ¿sí?, para el trámite. Hoy la Presidenta quiere que estemos en 1 año haciendo el examen de fondo. O sea, van a ser como 2 años y medio todo el procedimiento. En el tema de los registros sanitarios, sí, la idea es poderlos tener que no pueden estar pasando 5 o 6 años hasta que se obtenga el registro sanitario. Y en nuestra parte, el INPI nos hemos comprometido en 10 días informarle a COFEPRIS si se viola o no una patente en una solicitud de registro sanitario genérico o de otro patente innovador. La idea es que podamos tener registros sanitarios a los 2 años, 3 años, y con eso regularizar los dispositivos médicos, todo el tema de genéricos y bueno, por supuesto que se pueda tener una mejor sistema de salud para todos y para todos. Doctor, has hecho un gran trabajo tanto en la UIF como ahora en el INPI, lo hemos visto y te agradezco mucho en nombre de los mexicanos. No, de verdad, porque es un gran trabajo el que has hecho, y en el INPI, bueno, has hecho grandes cosas. Si tú te vas a decidir, ¿hasta cuándo estarás en el INPI para poderte registrar? Bueno, el registro es el 22 de junio y yo quiero entender, por lo que dijo la Presidenta hoy en la mañanera, que yo quiero entender que para esa fecha yo ya tendría que estar fuera. O sea que... un par de meses máximo. ¡Wow! Entonces, ahí no nos vayas a dejar a la mitad, por favor. No, tenemos que terminar por favor, como con la UIF. No. Tenemos que salir. Pues muchas gracias por estar en esta entrevista y por dejarlo saber, así que a toda la audiencia con toda esta información. Muchísimas Te lo agradecemos gracias, mucho. Y bueno, ya saben a todos mis amigos de Querétaro por quién van a votar. Gracias, doctor. Hasta la próxima, amigas. La receta para el invitado. Es nieto y es neto. Si la gente le encuentra sabor, lo harán ganador.